Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos en una sesión más de libros y bibliotecas. Quiero primero que nada agradecerle a ustedes la persistencia en revisar nuestros contenidos en las distintas plataformas en que está operando libros y bibliotecas. Tenemos una web es librosybibliotecas.cl. También se reproducen estas conversaciones en Spotify, en el canal de YouTube. Eh, bueno, también tenemos algunas otras plataformas, está también Instagram, está Facebook, donde finalmente están todos nuestros contenidos y nuestra web, que es como el gran repositorio de las conversaciones que tenemos, las reflexiones y también las colaboraciones de algunos autores eh, y personas que comentan también libros, en fin, que les invitamos a revisarlo si no lo han hecho y nuevamente gracias por su persistencia y fidelidad en ese sentido. Esta tarde tenemos invitada a Fátima Sime, que ha presentado hace muy poquito su libro El Depilador, que está acá. Es una edición de Cuneta. Yo había comentado que a mí me pareció que la propuesta estética, además del libro, es maravillosa. Hay una interesante esfuerzo también que se hace y que los lectores agradecemos. Fátima Sime escribió también Carne de Perra, que es una novela que causó también mucha conversación y tuvo muy buenos comentarios. Así que voy a pedirle a ella que pase a nuestro estudio para poder conversar sobre esta su última entrega, El Depilador. Hola Fátima, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. Hola, hola Waldo, gracias a ti por la invitación. Yo te recibo con esto que se me caen los anteojos hacia la punta de la nariz para mi aire intelectual, pero no, hay que subírselo. Bueno, ahí hay cierta resistencia. Los lentes son para mí un cuento. Yo tengo un montón, me duran bien poco, los voy cambiando, es terrible, me siento encima de ellos. En fin, es un desastre el tema de los No, lentes. terrible, terrible. A mí se me pierden permanentemente. El que invente cómo encontrar anteojos, yo creo que con un algoritmo así se va a hacer millonario. Así es. Oye, Fátima, El Depilador. Este es un libro de 5 cuentos. Dice aquí mismo que está marcado básicamente también por el tema de violencia de género y el debate, o yo diría que se adentra en el debate y entrega elementos para el debate sobre el aborto, que es un tema además muy presente en la coyuntura nuestra. Em, ¿Cómo, cómo surgió la idea de unir estos cuentos? Porque yo me imagino que tú escribes, tienes varios cuentos, pero los pones a todos juntos en un solo libro. ¿Qué pasó? ¿Por qué decidir, me imagino que con los editores, el colocar todos estos cuentos juntos en este libro? ¿Por qué? ¿Cuál es el hilo conductor? Bueno, los editores no tuvieron nada que ver. Es un proyecto mío que nace, yo creo que por un lado de que soy bien floja, yo no me cuesta mucho escribir a mí, yo hago mucho esfuerzo, no soy de las personas, y siempre lo digo, que gozan escribiendo. Yo mi gozo es leyendo. Por lo tanto, me tengo que amarrar a la silla y así todo me paro antes de escribir a ver al gato, cualquier excusa para poder pararme y salir de lo que debo hacer, pero finalmente, bueno, sale y estaba, después de mi último libro, que es un libro que también era de cuentos, metida mucho en una novela que me pasó también antes de ese libro de cuentos, que la retomé la novela y estaba nuevamente empantanada, quizás porque es un poco autobiográfica, no lo sé realmente. Pero Ujú. entonces decidí yo volver al cuento, que me es más, aunque siendo una disciplina bastante exigente, a mí Sí. me sale más fácil. Entonces volví al cuento y me daba mucho vuelta
yo creo por mi profesión de matrona, el tema del aborto, donde en Chile se opina, pero se opina con muy poco conocimiento Ujú, y está tan alejado de la reflexión pública, por decir así, ujú, porque ujú, todos podemos tener una opinión y que debemos tener una opinión frente a esa circunstancia, pero que ojalá sea informada, pensaba yo. O sea, que uno se prepare y tenga su propia opinión, pero realmente basada en ciertas... Eh, mira, te voy a contar que se me acaba de venir a la mente que justamente yo invité para salir un poquito de estos lanzamientos de libros un poco presumidos que los encuentro, a una bióloga también, ¿no? Eh, entonces ya la bióloga dio una serie de estadísticas maravillosas que le parecieron a la gente en general muy interesantes sobre diferentes situaciones en el mundo, cómo está el mundo con ujú, respecto, reflexionando con respecto al aborto, y, y le gustó mucho a las personas porque salieron como con una base más sólida. ujú, Y después, bueno, se metió a la bióloga a la embriología un poquito, a cómo se va desarrollando el ser humano que somos, ¿no? El mamífero que somos en el fondo. Entonces esa idea me daba vueltas y me quedaba solamente hacer el proyecto de tener relatos donde todos tuvieran una situación de pérdida de un embarazo, ujú, que ujú. puede ser también espontáneo, puede ser Claro. provocado, puede ser por diferentes circunstancias. Y lo que más yo quería era que no reflejar mi posición propia, que obviamente la tengo, pero no es mi idea que yo le imponga a otras personas mi posición. Y Ujú. así como hay tantas cosas en la vida que no nos resultan cuando nos proponemos, bueno, yo creo que por el feedback que he tenido parece que sí me resultó esto, porque incluso he tenido buenas críticas o le ha gustado a la gente la voz del hombre, que lo ocupé yo en dos relatos, la voz en primera de un hombre que es muy difícil, Ujú. eh, a mí me resultó difícil de hacer, pero parece que también fue que me salió relativamente bien, porque me parece que aún el hombre, que si bien hemos avanzado un montón en que esté él involucrado en este hijo por nacer, también tenga un poco más de presencia en tanto en las decisiones, las reflexiones, Mm, etcétera, y por eso es sí. la razón de tener también una voz de hombre. No sé si tú leíste el libro, ¿qué te pareció? Si estás de acuerdo, me dicen, no, no te resultó para nada la voz de hombre, o qué sé yo, no, no lo sé. Pero hay varias personas que ya me han dicho que sí, que está No, buena la voz de pero hombre. mira, yo diría que es bastante convincente cada uno de los personajes, el tono en que está cada uno de ellos, porque, y de ellas. A mí me parece que es tremendamente revelador también del avance y de la evolución que han tenido los hombres en los últimos años, los últimos 20 o 30 años, respecto a su rol en la sociedad y su relación también en torno a lo que significa para la maternidad, digamos, Claro, y que hay una forma de involucrarse también. El primer cuento, ¿no es cierto?, de eh, la creación de una creación de fábulas, es enorme. A mí me produjo un remesón justamente por lo mismo, porque aparece ese individuo masculino eh, que aparentemente no tiene la sensibilidad o el involucramiento que tiene su pareja que está buscando, ambos están buscando, digamos, tener hijos, pero la afección directa es de ella, que tiene una pérdida. No quiero adelantar todo esto, pero no, no, él tiene, sin hacer spoiler, sin hacer spoiler. y él se involucra de una manera que de alguna manera es insospechada para el lector. Eso es muy interesante porque finalmente, pero es insospechada, pero no es bastante creíble, a eso voy. Y me gustó eso. Fátima, tú puedes hablar, o sea, dijiste que habías tratado de hacer de los lanzamientos del libro algo distinto, e invitaste a una persona que tuviera datos y que tuviera, digamos,
algún tipo de información que pudiera darle a los que estaban en ese lanzamiento una mirada diferente, más informada, ¿ya? Pero lo que a mí me llama más la atención de los cuentos del Depelador es eh, la humanidad que tienen los relatos en términos de los dolores, las ansiedades, las frustraciones, lo complejo que es para las mujeres tomar decisiones y enfrentarse al tema de la maternidad o renunciar a ella. Y eso a mí me parece que es la principal contribución del Depilador. Bueno, muchas gracias y yo creo que ahí debo darle muchas créditos a el haber pasado tanto tiempo trabajando en la parte más íntima de las mujeres en mi profesión y acompañándolas a parir, ¿no? Permanentemente. Yo llegué a la literatura siendo matrona, ejerciendo como matrona. De hecho, jubilé hace no mucho tiempo y más que nada por un asunto de insomnio, que ya es la realidad. Ya esto que me llamaran a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, etcétera, me estaba complicando mucho con el insomnio entre parte que es parte de los años y parte también de haber hecho tanto turno en mi vida. Yo creo que las dos cosas se juntan, ¿no? Entonces ahí uno va, porque siempre uno trabaja con su mundo interno, Claro. eh, con su inconsciente, qué sé yo, pero también con todas sus experiencias. Yo empecé siendo matrona, mis primeros años fueron en una isla que está unida al continente por un pedraplén que se llama Calbuco. Yo estuve ahí 5 años, casi 6, digamos. Entonces se van recolectando todo lo que tú nombraste anteriormente y eso se van reflejando por lo menos me pasa a mí, que uno trabaja con el cuerpo, pero también con las emociones y con el inconsciente, ¿no? Así Entonces, es. bueno, yo creo que es eso, ¿no? Oye, mira, hay para mí un asunto que no me puedo guardar mucho. Yo leí Carne de Perra y me tocó un viaje largo en avión y casi yo diría que me leí el 80% de la novela en el avión, porque también, igual que esto, te decía, me agarró así, este cúmulo de cuentos a uno también lo involucran mucho. Pero Carne de Perra tenía para mí, y lo recojo también con El Depilador, el cuento, digamos, que le da el nombre eh, a la recolección de cuentos, tenía una cuota de sinceridad poco frecuente en el relato de la tortura, las violaciones a los derechos humanos y el horror, digamos, que se vivió en esa época. Eh, y me interesó esa forma en que tú tienes, que lo abordas, muestras el horror, muestras el dolor, pero aún así uno no le quita la vista al texto, que es una tentación que uno podría tener al momento de que te afecte tanto que tú no digas, no quiero escuchar de esto. Y haces un ejercicio que nuestra sociedad ha hecho poco al final del día, porque digamos que la transición y que la forma en que como sociedad abordamos el tema de derechos humanos tiene mucho con eso de sospechar o colocar así como en titulares lo que pasó, pero no ir al detalle o a la crudeza de lo que realmente se vivió en muchos cuerpos, en muchas mentes y con muchos dolores para muchas personas. Bueno, sí, tienes mucha razón, es tal como tú dices. Yo siempre cuento esta anécdota de una amiga que me dijo, ay, Fátima, tuve que leer tu novela por la carne de perra con un rabotril adentro, me dijo. Y yo digo, sí, pero es ficción lo mío. ¿Y Mm, por qué la gente no necesitamos andar empastillándonos para ver las realidades que tenemos? mm, Eh, Porque si bien yo ocupé el escenario para darle el ambiente de la dictadura que teníamos, mi mayor preocupación era poner el énfasis en la violencia o en el binomio víctima-victimario, en que las mujeres sacamos siempre, no solamente las mujeres, sino que las minorías, encuentro, sacamos siempre la peor parte. Eh, y sentía, por otro lado, que en el momento en que escribí, que fue hace bastante tiempo atrás,
que se estaba el tema como diciendo que era mejor el olvido, que la memoria era no valía la pena, y como que sentía que se estaba barriendo Mm. debajo de la alfombra tanta cosa terrible que habíamos vivido. Y yo quería que mis hijas, que eran adolescentes en ese momento, eh, vivieran la experiencia. Entonces se me ocurrió ficcionar esto. Yo no vengo de la literatura, por lo tanto no soy periodista, ni soy egresada de una facultad de literatura. Hacerlo en clave completamente de ficción, que hay pero montones de temas, y al mismo tiempo de que se haga como en clave de ficción, ocupar una especie de línea de thriller, ¿no? Cosa que a la juventud principalmente le pasara lo que te pasó a ti, que fuera llevando esto y no lo soltara. Entonces, yo creo que con eso te respondo un poco de lo que te pasó con la carne de perra. Y la verdad que es la forma como yo escribo en el fondo. Es como tomando lo que a mí me provoca una especie como de mucho ruido o de mucha rabia dentro mío de lo que está pasando y una forma de que tengamos un mayor foco de cosas que están pasando piolita, como dicen ahora, o por diferentes razones, ya sea porque alguien está encargándose de que pasen así, o Claro. porque sencillamente la sociedad está en otra, pero de poner el foco en las cosas que a mí me interesan. Entonces el segundo libro mío, que entre paréntesis, ¿no? Como que pasó también muy inadvertido, pero se sacó el premio al MOL, que fue la mejor obra literaria en cuento de esa época, que era Noticias sobre ti misma. También tiene historias que tienen que ver con eso y siempre como que te llevan hacia una especie de línea dramática, de thriller, ¿no? Eso. Así es. Así es. Bueno, está esta entrega entonces, El Depilador de Fátima Sime. También les hago la recomendación de que revisen Noticias sobre ti misma, que está en editorial Cuarto Propio, entiendo. Sí, en Eh, cuarto y, propio. y también, por supuesto, el LOM, Carne de Perra. Entonces, Carne de Perra sacó una reedición el año pasado con cuneta, así que también, así la es. encuentran en todas las librerías con cuneta porque las de Lomes como que está difícil encontrarla, la Sí, primera es edición. verdad. Es verdad. Entonces, bueno, y eso. Mira, Fátima, hay una presencia potente, sin duda, por tu historia, por todo lo que nos has contado del mundo de la salud detrás de esto, de la lógica también de las personas que trabajan en ese ámbito. Eh, ¿Hay como un guiño como de homenaje a toda tu historia para atrás con ello? Mira, de homenaje y como te subrayo anteriormente, de bastante pereza, en el sentido que si yo hubiese usado otro, eh, siempre pongo como el ejemplo con Rivera Letelier, que Mm. él coloca sus historias en las minas, o sea, si me Sí, hubiera pues. puesto yo en algo con ingeniería de mina, eh, tendría que haber hecho un estudio de campo, pero exhaustivo, enorme. ¿Por qué no ocupar lo que yo tenía día a día en mis manos, que es las historias médicas o de que tienen que ver alrededor de la salud? Porque estaba completamente dentro de mi matriz cognitiva, Waldo. Entonces me salió esa parte, no le tuve que meter tanto amarrarme a la silla, me salió más fácil. Fantástico, una gran, muy sincera de tu parte. Oye, Fátima, bueno, tú dices que podemos encontrar el depilador en todas las librerías, es una edición de cuneta, un gran trabajo, y quiero dejarte la última reflexión para ya a manera de despedida para las personas que nos están viendo y escuchando. Bueno, mira, yo les diría que compren el libro y lo lean, porque es una lectura muy entretenida, encuentro, que Mm. además abre conversaciones familiares en el centro de mesa, conversaciones con los amigos, y hemos perdido tanto la visión de la otredad, nos está gustando cada vez más como hablar, hablar, hablar y no escuchar al otro. Mm. Y yo creo que esta es una buena instancia como para abrir conversaciones
en un tema que tenemos que abordarlo, porque eh, es importante para todos, no solamente para las mujeres que somos las que parimos a las personas, ¿no? Mm. Así que queda abierta la invitación y darte las gracias por tu invitación a que conversemos un ratito. Sí, pues eso, no nos cansamos de recomendar en realidad el depilador. Gracias, Fátima, por haberte dado el tiempo y nos vamos a seguir viendo porque aquí ya se nota que vienes con, ¿cómo se dice esto? Con la mano más suelta para escribir y te está saliendo cada vez mejor lo que Bueno, estás escribiendo. Así que muchas gracias. A lo mejor mañana me va a costar menos. muchas gracias, nos vemos, Ya, adiós. pues, buenas noches. Gracias nuevamente.